El equipo Cadillac ha confirmado oficialmente su alineación de pilotos para su temporada de estreno en la Fórmula 1, y como se anticipaba, el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas formarán en 2026 una experimentada dupla para lo que se espera sea un desafiante inicio para el primer equipo completamente nuevo en la categoría en una década. El regreso del mexicano a la Fórmula 1 se ha estado fraguando desde hace varios meses, incluso antes de cerrar su capítulo con Red Bull. Una vez conoció de la intención de su equipo de reemplazarlo para 2025, pese a tener 2 años más de contrato firmados, Pérez y su entorno empezaron a sondear opciones, aunque confiaban en tener un contrato suficientemente robusto como para no quedarse sin el asiento que tenían firmado con Red Bull. La intención del equipo se había hecho ya expresa durante el Gran Premio de Qatar, la penúltima prueba de 2024. Durante el fin de semana final de Pérez con Red Bull en Abu Dhabi, una semana después, se produjeron los primeros contactos. Uno de ellos fue justamente con el equipo Cadillac, que ya contaba con Graham Loudon como su representante en la pista en uno de sus roles, pues también llevaba entonces la carrera del piloto de Sauber Zhou Guanyu. Una vez Red Bull y Checo rompieron contractualmente su relación por completo el 18 de diciembre de 2024 con una millonaria compensación económica, otro cambio dentro de la gestión de la carrera del mexicano empezó a concretarse, con el final de la asociación con Julian Jacobi, quien llevó por muchos años los contratos de Pérez con sus equipos. En 2 ocasiones, entre 2020 y 2024, contratos vigentes no se ejecutaron. En 2020, Pérez quedó fuera de Racing Point pese a tener un contrato para 2021 y no llegó a ser parte de la transformación a Aston Martin al ser reemplazado por el 4 veces campeón del mundo Sebastian Vettel. 4 años después, de nuevo un contrato vigente quedó sin ejecutarse, esta vez con Red Bull. En ambas ocasiones, su piloto había quedado vulnerable. Jacobi siempre fue una figura que estuvo tras bambalinas, nunca un manager al estilo de Raymond Vermeulen con Max Verstappen, siempre presente y en la misma mesa con los responsables del equipo. Jacobi era alguien que estaba, pero no tan presente como algunos de sus homólogos. Khalil Bashir, amigo personal de Pérez, quien lleva años involucrado en el deporte motor, más recientemente en el desarrollo de proyectos con gobiernos de Medio Oeste y a quien Pérez conocía antes como piloto y luego como presentador de la Fórmula 1 para la televisión del Medio Oriente, ha asumido desde entonces el rol de llevar las negociaciones para que Checo hiciera su siguiente movimiento. Durante el Gran Premio de Miami de este año, él y Carlos Slim Domit, siempre vinculado a la carrera de Pérez, no solo como patrocinador, estuvieron presentes y tuvieron un primer contacto conjunto cara a cara con Loudon y Dan Torres de TWG Motorsport, compañía propietaria del equipo Cadillac. Pero no fue la única charla que tuvieron durante ese fin de semana, ya que para entonces Cadillac era una de las opciones, no la única, aunque sí tal vez la que más tracción tenía, pues Alpine también estuvo dentro de las discusiones durante ese fin de semana. El equipo francés ha estado sondeando pilotos incluso antes de reemplazar a Jack Doohan con Franco Colapinto, y un asiento allí resulta una propuesta atractiva a nivel competitivo, pues contarán con el motor Mercedes para 2026, sobre el cual hay una gran expectativa de que resulte ser el que marque la pauta, al menos inicialmente. Alpine, a corto y mediano plazo, no resulta una propuesta nada despreciable, pese a que ocupa ahora el último lugar en el Mundial de Constructores, pero su convulsionado presente no permite ver con tanta claridad sus perspectivas, algo que continúa impulsando a Pérez hacia la opción de Cadillac. Una vez iniciado el verano europeo, después del Gran Premio de la Gran Bretaña exactamente, Pérez tuvo en Londres su primer encuentro en persona con las cabezas del proyecto de Cadillac. Fue un encuentro decisivo para ambas partes y que sentó las bases para que un primer acuerdo se diera en cuestión de semanas. Durante el parón de verano de la Fórmula 1 se han acordado los términos más específicos del contrato que se firmó justo antes del final de la pausa de verano y que unirá al mexicano a Cadillac durante 3 temporadas, es decir, hasta 2028, justo antes de la planeada introducción de su propio motor, cuyo desarrollo ya está en marcha en una de las bases de General Motors en Carolina del Norte. Aunque Carlos Slim mantiene un fuerte vínculo con Pérez, pues ha estado involucrado en toda su carrera y ha sido clave en facilitar su ascenso en el automovilismo internacional y en la Fórmula 1, con Cadillac no ha estado involucrado de la misma manera. Aunque sería extraño en esta nueva etapa no ver los logotipos de las marcas de América Móvil que han acompañado siempre a Pérez, su presencia o no ha sido un factor en las negociaciones. Cadillac ha firmado a Pérez por su perfil profesional y lo ha firmado a él como piloto, no a él y sus patrocinadores.
El regreso del mexicano a la Fórmula 1 tras un año sabático le permitirá dar continuidad a 14 temporadas en las que se ha convertido en el piloto más exitoso de la historia de su país. A sus 35 años, que serán 36 para cuando tome la salida del Gran Premio de Australia de 2026, tiene la experiencia y la madurez para asumir un reto muy particular, el de ayudar a colocar los cimientos de un nuevo equipo del cual es probable no vea sus mejores días. Su regreso no se trata de la búsqueda de un resultado deportivo, de una reivindicación o de un millonario contrato, sino de impulsar y ser parte del inicio de uno de los proyectos más ambiciosos en la historia moderna de la Fórmula 1. Y así como al pasar de Force India a Red Bull tuvo que recalibrar sus objetivos, de igual manera tendrá que hacerlo con Cadillac, a donde sabe que no llegará buscando poles o victorias y donde incluso los puntos muy probablemente estarán fuera de alcance en un principio. Pérez verá los primeros años del nuevo ciclo reglamentario que representa uno de los cambios más importantes en la historia de la categoría a nivel técnico, pues además de contar con motores con un mayor componente eléctrico, la aerodinámica móvil cambiará las características del comportamiento en pista de los coches respecto a la actualidad. Durante todo ese lapso, Cadillac se apoyará en Ferrari como su proveedor de unidad de potencia y caja de velocidades principalmente. Aunque esto ya es un punto de partida importante, no garantiza una base competitiva para el estreno, pues otros componentes y elementos del primer coche de Cadillac tendrán que ser diseñados y fabricados por cuenta propia. Esto dentro del contexto de un plazo muy apretado para que el equipo construyera y equipara sus bases y se hiciera con el recurso humano necesario, algo que aún está en marcha. En palabras del jefe del equipo Cadillac, Graham Loudon, están construyendo el barco mientras navegan en él hacia su destino. Exactamente una década atrás, el equipo Haas llegaba como una escudería estadounidense pretendiendo ondear la bandera del país en la Fórmula 1 y rápidamente se hicieron a sus primeros puntos en su debut en Australia con Romain Grosjean, sacando el máximo provecho de su asociación con Ferrari que llevó a Christian Horner a decir en su momento que el coche de Haas era el Ferrari del año anterior. Cadillac llega seguramente con expectativas a corto plazo mucho más moderadas, sin la posibilidad de poder tomar tantas piezas ni tecnología de Ferrari como Haas pudo hacerlo, pero con aspiraciones más grandes a futuro, pues será un equipo de fábrica en toda regla para el siguiente ciclo reglamentario de cara a la próxima década. Llega además cuando la Fórmula 1 sigue trabajando en crecer su presencia en los Estados Unidos, tras sumar 2 carreras más en el país durante los últimos años. La llegada de uno de los mayores fabricantes de la industria por primera vez con una marca estadounidense tan reconocida como Cadillac reviste tanta importancia para la categoría que solo así se han abierto las puertas de un club muy selecto, pero esa importancia no garantiza el éxito. No se puede olvidar que antes de recibir el visto bueno, Cadillac era el equipo Andretti que enfrentó el rechazo del resto de escuderías. Michael Andretti ya no es la cara visible de este proyecto, pero en esencia es la misma organización y ninguno de sus rivales le hará favores en el entorno tan competitivo que es la Fórmula 1. La experiencia tanto de Pérez como de Bottas será muy importante para establecer los estándares con los que el equipo construye los cimientos de su éxito futuro. Ambos han trabajado en equipos campeones del mundo y han desarrollado relaciones con personal de primera que querrán en alguna medida ayudar a sumar poco a poco al recurso humano de Cadillac. Pérez ha sacado el máximo de entornos austeros y con recursos limitados, como Sauber y Force India en su momento. La versión inicial de Cadillac, una especie de startup, se aproxima más a esas estructuras, pero sus perspectivas de crecimiento, incluso dentro de la era de los topes presupuestarios, son mayores gracias a un presupuesto billonario. Pérez sabrá encontrar las áreas de oportunidad en las que con los recursos de General Motors y TWG el equipo pueda ir ganando credibilidad deportiva, en pro de ir ascendiendo en el ultracompetitivo grupo medio de la parrilla de la Fórmula 1. El éxito inicial de Cadillac no se va a juzgar por dónde empiece en 2026, ni por cuántos puntos sume al final del año, sino por cuánto progreso logre hacer en su primera temporada y cómo logre establecerse durante sus primeros años en la Fórmula 1. Pérez será parte de ese progreso. Los números fríos dicen que Valtteri Bottas ha logrado más éxito que Pérez en la Fórmula 1, en gran medida gracias a sus 5 temporadas en Mercedes junto a Lewis Hamilton, un asiento al que llegó como consecuencia del sorpresivo retiro de Nico Rosberg en 2016 tras convertirse en campeón del mundo. Si bien Bottas logró por momentos igualar o incluso eclipsar la velocidad de Hamilton en clasificación, sumando 20 poles durante su lapso con el equipo en su época de dominio, en carrera nunca llegó a ser realmente ni la sombra de Rosberg, y en ninguna de sus temporadas en Mercedes fue considerado un legítimo aspirante al título.
Esto pese a haber sido 2 veces subcampeón del mundo. Bottas batalló mentalmente al no lograr traducir su velocidad en convertirse en el primer rival de Hamilton, y luego fue superado por George Russell en su primera carrera juntos en Mercedes cuando Hamilton se ausentó por COVID en el Gran Premio de Sakir de 2020, la misma carrera que impulsó a Pérez hacia Red Bull. Ese día fue el principio del fin para Bottas en Mercedes. En 2021 ocuparía el tercer lugar en el Mundial, el cual alternó con Pérez durante el año en una temporada en la que ambos consiguieron una sola victoria, la de Bottas en Turquía, donde compartieron el podio con el mexicano por única ocasión. La carrera de Bottas luego tomó rumbo hacia el equipo con el que Pérez debutó en la Fórmula 1, Sauber. Allí el finlandés se estrenó con puntos en lo que fue un buen arranque del equipo en el nuevo ciclo reglamentario de los coches con efecto suelo, pero ese sería el punto más alto de su paso por Sauber, que terminó con una temporada sin puntos para el finlandés en 2024. Pese a ello, Bottas mantiene una gran reputación por su velocidad, por ser un jugador de equipo y por su experiencia y resultados junto a Mercedes. Este año ha pilotado en entrenamientos privados con coches antiguos para McLaren y Mercedes, rodando en coches de 2023 en ambos casos para mantenerse listo en un eventual llamamiento en su rol como reserva de Mercedes o McLaren, sumando ello a su constante actividad deportiva que ha incluido más de 12.000 kilómetros en bicicleta, más que nunca en su vida a esta altura del año, así como más competencias ciclísticas y hasta un triatlón bajo techo le tienen en gran forma para su regreso. Por ello, constituye un muy buen listón para Pérez y una referencia suficiente para mantener la motivación de la lucha interna en el equipo, que en principio podría ser la única que exista si Cadillac inicia la temporada muy rezagado, lo que es una posibilidad real. Ante los ojos de muchos, Bottas es un piloto más rápido que Pérez. Desde 2026, el mexicano tendrá la oportunidad de probar que no es así. En definitiva, Pérez tendrá la oportunidad de escribir su propio final en la Fórmula 1, pero el libro de su carrera en el mundo del motor aún podría tener más capítulos por escribir.